lo declaró hereje. La misma tesis fue declarada en el año 430 por Nestorio. Y la iglesia cristiana de aquel tiempo dijo, no, pero que lo que tú estás diciendo no es lo que dijeron los apóstoles de la iglesia primitiva, del primer siglo, no es lo que dijeron los creyentes del segundo siglo, no es lo que se postuló en el tercer siglo, no es lo que se postuló en el cuarto siglo de Nicea. Lo que tú estás diciendo es diametralmente opuesto a la iglesia. Te tienes que retractar. Nestorio dijo, no me retracto, pues te declaramos hereje. Y ya sencillamente lo expulsaron de la comunidad cristiana por postular lo mismo. Ahora, desde luego, la gran pregunta que los hermanos, algunos hermanos me hicieron, es entonces, ¿qué diferencia hay entre Jesús y Cristo y esa confusión de Jesús-Cristo? ¿Cómo podemos entenderlo teológicamente? ¿Qué es lo que la iglesia primitiva quiso decir sobre el particular? Yo tengo aquí unos planteamientos bien sencillos, bien simples, casi en un orden cronológico desde el punto de vista histórico. Y son sencillos, yo sé que los vamos a entender muy bien y vamos a tener una comprensión clara de él. Si hay alguna pregunta, me la reserva al final y entonces al final me la hace. Mire, Jesús, el término Jesús es un nombre común que existía en Israel. O sea, Jesús no fue el único que se llamó Jesús. De hecho, el nombre es Yoshua o Yeshua, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa el nombre Jesús? El nombre Jesús significa el Señor es salvación. Note bien, el nombre significa el Señor es salvación. Y de hecho, en la historia antiguo testamentaria hubo varios personajes que se llamaron con ese mismo nombre. Yo voy a obviar las citas bíblicas, pero está en Primera de Crónicas, capítulo 24, 11, Segunda de Crónicas, capítulo 31, versos 15 al 16, en Esdras, capítulo 2 y verso 40, en Nehemías 7, 43, en Esdras, capítulo 2 y verso 2, hay personajes que tenían y ostentaban ese mismo nombre. Inclusive, en el libro de Nehemías, en el capítulo 11 y verso 26, había una población que se llamaba Yeshua. Y era una población, ni siquiera era un individuo. Ahora, no olvidemos que en Israel los nombres tenían significados especiales. Lo que era importante era el nombre, porque el nombre para un judío no solamente es el sonido o la impresión artística, ¿no? O el vínculo con un familiar, no. El nombre tiene propósito, el nombre forma el carácter, el nombre demarca o una profecía dada, o un evento, o un acontecimiento, o un milagro. Y desde luego, como Israel desde el principio, oiga, desde el principio, Israel siempre pensó en un Salvador. Desde luego, la palabra Yeshua, Jesús, significa que el Señor es salvación. Por lo tanto, quien quería recordar en Israel que Dios iba a proveer salvación para su pueblo, fácilmente, como resultado de ese significado, le ponía ese nombre a cualquiera de sus hijos que le hubiera nacido en una circunstancia dada. Ahora, aunque el nombre Jesús o Yeshua era común en Israel, su significado era lo primordial. Y ya hemos dicho que el significado era la anunciación de un Señor, de un Salvador, que vendría para interactuar en favor de Israel. Ahora bien, en el hijo de Pepe, que le puso Yeshua, significaba el Señor es salvación.
En el hijo de Andrés, que le puso a su hijo Yeshua, significaba el Señor es salvación. En el hijo de Bartolo, que le puso a su hijo Yeshua, el nombre significaba el Señor es salvación. Pero en el caso de José y de María, el significado cambió. Salvador. El significado entró a ser cumplimiento del deseo de Israel. Cuando, por ejemplo, leemos a Mateo capítulo 1, y vaya conmigo a Mateo capítulo 1, y vemos en el capítulo 1, el verso 21 al verso 25, note bien que el significado del nombre Yeshua cambió, del nombre Jesús cambió. Mira cómo dice el verso 21, dice, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre, ¿qué? Le pondrás por nombre Jesús, o Yoshua, porque él, fíjese, todos los demás, el de Tomás, el de Bartolo, el de Andrés, significaba el Señor es salvación. Pero en el caso del niño que le iba a nacer a María, el significado es otro. Él salvará a su pueblo de su pecado. Y note bien lo que continúa diciendo el ángel. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Oiga bien, se da cuenta, es el cumplimiento en la persona de Jesús. El nombre no significa Jesús salvará o el Señor salvará, sino significa yo soy el Salvador. ¿Ve? Y note bien que el ángel dice, él es el cumplimiento de la profecía dada, donde se decía, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿qué? Le puso por nombre Jesús. Pero cuando José le pone por nombre Jesús a Jesús, obviamente ya el significado es distinto. Es distinto al del hijo de Bartolo, al del hijo de Andrés, al del hijo de Pepe. Ahora, para José, el nombre del niño que está en el vientre de María significa Él es el Salvador. Note bien, el Dios con nosotros, el Emanuel. Ahora, cuando uno lo ve dentro de ese sentido, no puede estar de acuerdo con la postura de nuestros amigos de Unity, que dicen que Jesús era el nombre de un simplemente ser humano. No. Fue el nombre de un simple ser humano hasta que el nombre se le adjudicó a Jesús. El significado en la persona de Jesús cambió por completo con ese nombre. Él no anuncia que el Señor salvará, Él anuncia que Él es el Salvador. ¿Se da cuenta? Mire, cuando uno trabaja con los aspectos apologéticos de la iglesia primitiva, con toda honradez, uno tiene que llegar a la conclusión: qué sabia era esta gente. Esta gente tenían una mente agudísima y manejaban también el concepto de la etimología de las palabras, y manejaban también el concepto filosófico. La verdad que uno se asombra de la forma y manera como ellos podían enfrentar a cualquiera que quería distorsionar la fe, y diciéndole no es así, es de esta manera. Ahora, el término Cristo, la palabra Cristo viene del griego, no es una palabra hebrea. Viene precisamente como traducción